Cristiana La Roca. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el libro de Efesios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 21. Esta noche vamos a ver cómo podemos crecer en amor profundo a Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 14 hasta el 21. Leo un versículo y ustedes el siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, en esta noche queremos darte gracias una vez más porque tú nos has salvado y nos has dado el privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Gracias porque a pesar de lo que éramos, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tu misericordia fue grande para con nosotros y por amor nos has salvado. Y ese amor alcanzó nuestras vidas, trajo perdón, trajo transformación y trajo gloria a nuestras vidas. Y estamos convencidos de que esto es lo que tú quieres hacer todos los días, aún viviendo como hijos tuyos. Quieres transformarnos a la imagen de Jesucristo para que seamos para tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos que nos enseñes en esta noche. Amén. ¿Quiénes éramos? Ahora voy a usar los mismos 8 títulos que he dado durante estas últimas semanas para que podamos entender quiénes éramos, ¿no? Pedro, el impetuoso. Andrés, el humilde, ¿no? O el de las cosas pequeñas. Jacobo, el apasionado. Juan, el amoroso, ¿no? Pero eran llamados, ¿qué? Hijos del trueno. Felipe, el analítico. Natanael, el sincero, pero con prejuicios. Mateo, el publicano, despreciado, desechado. Tomás, el incrédulo. Todas esas características hay en la iglesia, ¿no es cierto? Así que somos como los discípulos de Jesús. Eso éramos nosotros, pero ¿quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Pecadores. Éramos pecadores perdidos en nuestros pecados, pecadores perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de nosotros y por amor nos salvó. Y ahora, ¿qué tenemos? Según este texto, dice Pablo, por esta causa doblo mis, ¿qué? Rodillas ante ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un Padre, tenemos a un Señor. Dice, para que habite Cristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos un Espíritu. Y dice, y de conocer, versículo 19, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo. De nuevo, un nuevo amor. Y versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos que una persona que nos escucha, una persona que responde nuestras oraciones. Antes de Cristo teníamos un Padre celestial, teníamos un Señor, un Salvador que nos amó y que
podíamos ir a Él. Teníamos un Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Teníamos un nuevo amor o vivíamos en odio. Teníamos alguien que nos escuchaba o respondía a nuestras oraciones. Muchos van a los vírgenes o a los santos para orar, para ver si ellos podían escuchar, si podrían escuchar e interceder por ellos ante Dios. Pero nosotros tenemos un Señor, se llama el Señor Jesucristo. Y Él nos salvó, Él nos dio vida eterna, nos transformó. Y ahora Él nos invita a que crezcamos en amor, pero no un amor superficial, sino un amor cada día más profundo hacia Él, hacia su persona, para su gloria. Entonces, en este texto encontramos algunas cosas. Pablo dice, para poder crecer en amor, en primer lugar, tenemos que estar fortalecido o ser fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Versículo 14 nuevamente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dice, voy a orar, voy a doblar mis rodillas delante de Dios. Voy a clamar a este Dios. Dice este Dios de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál es su petición? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Bien, es pues conforme a las riquezas de su gloria. Él quiere que nosotros vivamos para su gloria. Y para su gloria significa brillar como luminares en este mundo. Dios no quiere que nuestras vidas sean opacas. Dios no quiere que nuestra vida sea mediocre. Dios quiere que brillemos como el sol brilla en todo su esplendor, como la luna brilla en una noche oscura, como las estrellas brillan y den su fulgor. Dios quiere que nosotros brillemos para su gloria. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y habla de algo que es abundante en Dios. Su gloria es abundante, su gloria no llega a un límite. Si hemos conocido algo de Dios, algo de la gloria de Dios, es pequeño. Cuando Moisés le pidió a Dios, a Jehová, y le dijo, permítame ver tu gloria, Dios dijo, nadie puede ver a Dios y quedar vivo, pero te voy a meter en una hendidura y te voy a cubrir con mi mano. Y cuando pasó Dios con toda su gloria, Dios quitó su mano y él alcanzó a ver las espaldas de Dios. Y él quedó maravillado de la gloria de Dios, pero era un poquito nomás que vio. Y nosotros también, cada vez que podemos tener una victoria en nuestra vida cristiana, vamos llenándonos de la gloria de Dios, pero es un poquito. Dice acá, según las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que Pablo pide? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces aquí habla de una dependencia total en la persona del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es de fortalecernos, es de llenarnos con poder. Dios quiere que seamos hijos de Él fortalecidos, llenos de poder, llenos de gloria. Ese es el propósito de Dios para ti y para mí. Para eso nos salvó. Y Pablo dice, esa es la razón de mi oración. Yo oro, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a la abundancia de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. Dios quiere que vivamos una vida espiritual victoriosa, lleno de poder cada día, cada momento. De tal forma que no demos lugar para el pecado. No es posible que un creyente esté meditando en el pecado. Cuando está haciendo eso es porque no tiene poder en el hombre interior. No está dependiendo del Espíritu Santo. Está dependiendo de su propia fuerza. Está dependiendo en su propia carne. Y esos son los momentos donde va a caer el creyente en pecado. Nos habla de una entrega total. Yo no puedo guiar mi vida. Yo no sé cómo guiar mi vida espiritual.
Pero Espíritu Santo de Dios, dependo de ti, confío en ti, me entrego a ti, bajo tu guía, bajo tu control. Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenemos que entregarnos a su control para que Él nos controle de adentro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra voluntad. El Espíritu Santo quiere tener el control, pero es una entrega personal, es una entrega deliberadamente. Así como deliberadamente yo pongo a pensar mal, yo maquino la maldad y practico la maldad, de esa forma deliberadamente tengo que entregar mi vida al control del Espíritu Santo. Si no, no podemos crecer en amor para Dios. Habla de sometimiento. Tengo que someterme bajo su guía. Es decir, tengo que cortar con mi propia rebeldía. Nuestra carne nos dicta para hacer lo que queremos. Dice, ¿para qué vas a entregarte al Espíritu Santo? Tengo que someterme deliberadamente nuevamente. Deliberadamente me someto al Espíritu de Dios para que Él me guíe, para que Él me fortalece en el hombre interior. No está hablando del exterior todavía, sino del interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón es lo que mi boca va a hablar. Pero también me habla de que tengo que estar fortalecido por la palabra. La palabra de Dios me va a fortalecer cada día que leo la palabra de Dios, cada día que estudio la palabra de Dios, cada día que medito en la palabra de Dios, cada día que aplico la palabra de Dios, me voy a fortalecer espiritualmente el hombre interior. Lo voy alimentando de la palabra de Dios. No es que yo voy a caminar en el Espíritu volando en el aire. Es que lo voy alimentando por la palabra. Pero también habla de fortalecer a través de la oración. Mientras más paso mis días de rodillas ante la presencia de Dios, más voy a fortalecer el hombre interior por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, cuando Él está en control, me guía a la palabra de Dios, me guía a la oración. Esa palabra fortalecido significa yo autorizo, doy autorización. Significa de echar mano, significa aferrar al Espíritu de Dios. No te voy a dejar. Nos habla del ejemplo de Jacob, cuando Jacob luchó con el ángel de Dios y dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y esa es la idea de la lucha del creyente. Luchas contra la carne no te voy a dejar vencer, me aferro al Espíritu de Dios, me fortalezco en su poder, porque Dios lo ha dejado para que haga esa obra en mí, y lo va a hacer conforme las riquezas de la gloria de Cristo, y voy a poder vivir una vida de amor profundo para Cristo, una vida para la gloria de Cristo. Observen conmigo en Esdras capítulo 7. Mantengan su nota o su dedo ahí en Efesios. Esdras queda después de Segunda de Crónicas. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra de Dios, porque Esdras había ¿qué? Había dispuesto de una forma deliberadamente, intencionalmente. Él ha dispuesto su corazón, preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Vieron? Entonces, si Esdras lo pudo hacer, tú y yo también, en este mundo de tanta actividad que vivimos, en este mundo de tanto pecado que vivimos, podemos preparar nuestro corazón para inquirir, para estudiar, para leer, para meditar en la ley de Dios y para cumplirla, para aplicarlo a nuestras vidas y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras fue un hombre dedicado a la palabra de Dios.
su propósito era de enseñarla bien al pueblo de Dios. Y tu propósito y mi propósito tiene que ser entender bien la palabra de Dios para poder amar más a Cristo. Si hasta ahora hemos amado a Cristo, te reto a que podamos amarlo más. Observe conmigo Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel también tuvo una oportunidad de poder explicar, de poder tomar una decisión. Daniel capítulo 1, el versículo 8 dice, y Daniel propuso, es la misma palabra que Esdras había preparado. Él intencionalmente, deliberadamente propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso. Si no hay proposición en nuestro corazón, si no hay una intención clara de vivir una vida para la gloria de Dios, entonces nunca esto va a suceder automáticamente. Dios nos ha dejado la responsabilidad a ti y a mí de someternos, de depender, de entregarnos al control del Espíritu Santo, de leer su palabra, de estudiar su palabra, de meditar en ella, de aplicarlo a nuestras vidas y de orar y de pedirle a Dios su gloria, su gracia, su misericordia sobre nuestras vidas. Josué capítulo 24, versículo 15, muchos lo saben de memoria. Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión intencional, una decisión deliberada, una preparación, una propuesta, una proposición clara en la vida de Josué. Yo voy a servir a Dios. No quiero servir al mundo. No quiero vivir para el mundo. No quiero vivir para el pecado. Eso debe ser nuestra intención. Esa debe ser nuestra proposición a Dios. Dios, yo quiero crecer en un amor profundo para contigo. Estos 12 discípulos de Jesús, todos tenían que llegar a un momento de una decisión. Y la decisión era, ¿qué voy a hacer yo ahora que he pasado 3 años con Jesucristo? ¿Voy a seguirle fiel o voy a abandonarlo? Uno decidió mal y se mató y fue a la perdición. Pero los 11 y después el otro que entró fueron fieles a Dios. ¿Por qué? Porque intencionalmente, deliberadamente, con una proposición clara, ellos decidieron: voy a ser fiel a Dios, voy a amar más a Cristo. El tiempo que pasaron con Cristo fue suficiente para que ellos lo amasen. Y no solamente un amor superficial, sino un amor que les llevó a entregar su vida para morir por causa de Cristo. Ese es el amor que Dios está buscando en la iglesia de la Roca. Hombres y mujeres que están dispuestos a decir: Dios, yo quiero amarte, no importa el precio que esto me va a costar, pero yo quiero crecer en un amor profundo a la persona de Cristo. Voy a amar tu persona, voy a amar tu palabra y voy a amar tu presencia continua en mi vida. En segundo lugar, Pablo dice, vamos al libro de Efesios otra vez. Primero es para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo lo vamos a hacer? En dependencia, en entrega, sometimiento al Espíritu Santo. Leer, estudiar, meditar, aplicar la palabra de Dios. Mi vida de oración tiene que ser una vida deliberada, intencional. No solamente una oración cuando voy a dormir y cuando me levanto y cuando como, sino dedico tiempo de rodillas ante la presencia de Dios para limpiarme de mis pecados, para buscar su gloria en mí. En segundo lugar dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero que Cristo habite en la fe en vuestros corazones al punto o con el fin o como meta de estar arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigar
Viene de la palabra griega gerizó, que significa echar raíz, hacerse estable. Voy a echar raíz profundo de una forma intencional, deliberadamente. Quiero crecer. Quiero dejar que Cristo habite en mi corazón. No solamente como el Salvador, sino como el Señor. Yo ya no quiero vivir mi vida para mí. Hace 2 domingos atrás tuvimos bautismo. Los hermanos que se bautizaron, ¿cuál era la identificación? Con Cristo. Yo quiero vivir mi vida para Cristo, pues la nueva vida que Él tiene para mí. Y eso es lo que Cristo quiere, que esa decisión, esa intención sea diario. Cristo quiere ser el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué somos creyentes mediocres? ¿Por qué somos creyentes opacos? Porque Cristo no es el Señor de todas nuestras vidas. Y Cristo quiere tener la preeminencia, el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos invita. Pablo dice: yo oro para que ustedes dejen que Cristo eche raíz en ustedes, para que Cristo sea cimentado. La palabra cimentado viene de la palabra de semelios, ¿no? Parece de cemento, ¿no? Que significa colocar una base para, un fundamento, un cimiento. Cuando hicieron este edificio del colegio, fueron 2 metros abajo, 2 metros de ancho, 2 metros de profundidad, para echar un buen cimiento. Uno dice: ¿para qué tanto cemento? ¿Para qué tanto concreto? ¿Para qué tanto fierro? Se llaman zapatas. Esas zapatas es para sostener el edificio. Si yo quiero hacer un edificio de 30 pisos, tengo que tener zapatas anchas, tiene que tener un buen base, tengo que tener un buen fundamento para crecer, tengo que tener un buen cimiento para crecer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes hagan una base firme para que Cristo pueda manifestar su gloria en sus corazones. Ahora habló del hombre interior, que es el hombre espiritual, cómo debemos alimentar nuestra vida espiritual. Ahora habla del corazón, que es el ser. Cristo tiene que ser el centro de nuestro ser. Cristo tiene que habitar por fe, es decir, de confiar en Él todos los días, de que Él va a guiar mi vida, mis planes, mis metas, mi familia, mi vida. Cristo puede hacerlo. Tengo que poner mi fe en Él, creerle de que Él es el Señor de mi vida, y como Señor Él sabe muy bien cómo dirigir mi vida, tu vida. Y yo tengo que determinar intencionalmente, con propósito, deliberadamente, dejarlo a Él ser el Señor de nuestra vida. Observen conmigo en Mateo capítulo 7. Pongan su dedo en Efesios. Mateo capítulo 7. Versículos 24 al 29, vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Ustedes. ¿Por qué no cayó la casa? Porque tenía una buena base. ¿Qué hicieron ellos? Cimentaron, prepararon una buena base para poder crecer. Cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron los problemas en la vida, esa casa no cayó, esa vida no cayó. Pero ¿qué pasa con cualquiera que me oye estas palabras y no las hace? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre arena. Quizás puso una buena base, pero lo puso sobre arena. No cavó hasta llegar a la roca firme abajo. Quizás gastó mucho dinero para hacerlo bonito, pero pasa el agua y lo lleva. Ustedes saben que el agua tiene fuerza, ¿no es cierto? Si no, párense
ahí al lado del océano nomás y observe cómo golpea contra la roca, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hay temblores? ¿Por qué hay temblor, terremotos? Por las placas, ¿no? Que están ¿cuántos kilómetros debajo de la tierra? A veces hablan de 40 kilómetros, ¿no? Pero el mar los mueve, esas cosas. Fuerza del agua. Y cuando vinieron problemas a la vida de esta persona insensata, ¿qué pasó? Lean versículo 27. Cayó y fue grande su ruina. ¿Cuánto daño podemos hacer cuando no estamos viviendo para la gloria de Dios? Vienen problemas y renegamos. Viene problema, blasfemamos a Dios. Viene problema, nos apartamos de Dios. Viene problema, lo abandonamos. Queremos buscar soluciones en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Vienen las deudas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy al banco, hago un préstamo. No mido las consecuencias, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque Cristo no está habitando por la fe en nuestros corazones. Él no es el Señor de nuestra vida. Cuando vienen problemas, ¿qué tenemos que hacer? Correr a Cristo, no al banco. Cuando vienen las tempestades en la vida, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Cristo. Él sabe. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en tormenta? ¿Qué pasó? Cristo vino andando sobre las aguas. Y es lo mismo que Cristo hace para nosotros. Cuando pasamos por problemas, tempestades, observe, Cristo viene caminando sobre la situación. Él sigue siendo Dios. Y nos dice Pablo, yo quiero doblar mis rodillas para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que estemos ¿qué? Arraigados y cimentados en amor. Bien, el amor viene cuando estamos cimentados en la persona correcta, Dios, Jesús. Él es amor, Dios es amor, dice Juan. En tercer lugar, Pablo dice, vamos al libro de Efesios otra vez. Dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea ¿qué? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo. Pablo dice, yo doblo mis rodillas para que ustedes puedan conocer el amor de Cristo. ¿Cómo es ese amor de Cristo? 4 palabras usa, ¿no? Dice, ancho. ¿Cómo será ancho? Ancho, ¿no? ¿Cómo será largo? ¿Eso no es alto? Así, ¿no? Largo, ancho, largo. Ahora dice profundo. ¿Cómo será profundo? Para abajo, ¿no? Y altura, alto, ¿no? Ahí tenemos las 4 medidas, ¿no? Facilito la matemática, ¿no? Cuando estás en matemática, acuérdate, ancho, así, largo, así, alto, así, profundo, así. Sacas 20. Pero dice que quiero que aprendan cómo es ese amor. Que conozcamos el amor de Cristo. Anchura nos habla, la palabra es platos. Significa un espacio plano, amplio. Dios nos da un espacio grande, amplio para poder conocer su amor. Es decir, no es algo difícil, es plano el terreno. Cada uno puede conocer el amor de Cristo si determina, si se propone a conocerlo. La palabra longitud viene de la palabra mecos, que significa largo. Profundidad, la palabra batsos, que significa hondo, una extensión como descendiendo bien profundo.
y no encuentras el fondo todavía, sigues descendiendo, descendiendo. Dice, tan profundo es el amor de Dios que no hay límites. Es tan largo que no puedes llegar hasta el final. Es tan ancho que no puedes llegar a los extremos. Es tan alto que no puedes alcanzar la altura del amor de Cristo. El amor de Cristo no es como nuestro amor. Es un amor, dice ahí, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede, más allá, va más allá de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese amor de Dios no lo podemos llegar a su final. Vamos a poder vivir plenamente en todo su amor. Y llegamos al cielo y seguimos viviendo en ese amor. Pablo dice, por esta razón doblo mis rodillas, para que tú y tú y tú y yo podamos entender, conocer el amor de Cristo. Es un amor más largo de lo que puedes medir. ¿Cuál es la medida más larga que se puede medir? A ver, ¿dónde están los matemáticos? ¿Cómo? Un megámetro. ¿Qué será un megámetro? 10 elevado a los 8. Bueno, yo soy de 10 elevado a los 20. ¿Cuál es la medida más ancho que se puede medir? A ver, Diego. ¿Lo mismo? Entonces no hay medida. Al revés. ¿Y lo más profundo? Lo mismo. Entonces imagínate que el amor de Dios es 100 elevado a los 100. ¿Cuánto sería, Diego? No me lo digas ahora. Usa tu calculadora y te va a decir error. No hay medida. Podemos alcanzar. Y ese es el amor que está disponible para ti, para mí, para que podamos amar a otros. Dios ama a los pecadores. Dios ama a la gente como Mateo. Dios ama a la gente como Tomás. Nosotros quizás tendríamos problema con una persona que es incrédulo, que no le gusta creer todo lo que uno dice. Una persona pesimista nos irrita, pero Cristo no es como nosotros. Cristo tuvo paciencia, tuvo cariño para tratar con un hombre como Tomás. Cristo tuvo amor para atraer el corazón de Mateo. Se sentía despreciado, desechado por las personas por ser un publicano. Cristo tuvo amor para llegar a la vida de Natanael con sus prejuicios. Cuando él dijo que de Nazaret puede salir algo de bueno, como un desprecio en su prejuicio. Cristo tuvo amor para Felipe, un hombre analítico que buscaba siempre los presupuestos. ¿Cómo es? 10 elevado a los 8, ¿no? Está bien, ¿no? Cristo tuvo un amor especial para Juan, que era un hijo del trueno, y para Jacobo, que era un apasionado, pero que también se dejaba guiar por su carácter explosivo que tenían. Cristo tuvo amor especial para Andrés, un hombre humilde, que siempre estaba atrás, nunca quería salir adelante, ser un líder. A veces hay personas así que no quieren salir en público, pero son personas humildes. Y a veces decimos, pero ¿cómo me gustaría que hagas esto y hagas eso? Y no pueden, porque son personas que trabajan detrás de las cortinas. No les gusta el ojo del público sobre ellos y sirven al Señor bien. Hay que tener paciencia con ellos también. Y Cristo tuvo un amor especial para Pedro, un hombre impetuoso. Un hombre que saltaba. Si era Cristo, caminaba sobre el agua. Si era esto, voy a morir contigo. Si era uno... Era un hombre impetuoso. El amor de Dios alcanzó cada uno de estos hombres y los transformó. Y ellos fueron llenados con el amor de Dios. Y ese mismo amor de Cristo es el amor que te alcanzó a ti y a mí. Y también nos quiere guiar en amor, para que ese amor que excede a todo conocimiento nos lleve a una meta final. ¿Cuál es? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No que seamos dioses, eso no es la meta de Dios, sino que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra
plenitud es la palabra pleroma, que significa rellenar. Es la idea que nos da de que yo soy un contenedor para ser llenado con abundancia. Abundancia de su presencia, abundancia de su misericordia, abundancia de su gracia, abundancia de su gloria, abundancia de su amor. Cristo quiere llenarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes sean ese contenedor que puede contener, que pueden ser rellenados con la presencia de Dios. Pero para llegar a ese punto, tú de una forma intencional, a propósito, deliberadamente, tienes que decidir someterte, entregarte y depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Tenemos que ser personas llenos de toda la plenitud de Dios. Observe conmigo en Filipenses, un par de páginas más atrás, capítulo 3. Observe la vida de Pablo, versículo 8. Y dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ustedes, versículo 9. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Ustedes? ¿Cuál era la meta de Pablo? Conocerle a Cristo, conocer su amor, conocer su poder. Y él dijo: yo voy a preparar este contenedor, mi vida, para que sea rellenado con la gracia de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, su presencia, y para que sea lleno de su palabra, con el fin de que yo puedo parecerme más a Cristo, hablar como Cristo, andar como Cristo, actuar como Cristo. Y con el fin de que yo viva mi vida para su gloria. Efesios capítulo 3 nuevamente dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la meta de Dios? Que tú y yo vivamos nuestra vida para glorificarle, que vivamos nuestra vida para su gloria. ¿Cómo podemos crecer en un amor más profundo para Cristo? En primer lugar, ser fortalecido en el hombre interior, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. En segundo lugar, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que estemos arraigados y cimentados en amor, para que podamos conocer el amor de Cristo, que ancho, largo, profundo y alto. Y para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, seamos el contenedor que Dios está buscando para poner toda su gloria, toda su gracia en ese contenedor. Un contenedor que está intencionalmente, a propósito, deliberadamente preparado para Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Dios quiere que tú crezcas en amor. Dios quiere que yo crezca en amor. Esa es la meta que Dios nos dejó su Espíritu para que nos guíe a ese crecimiento. Y ese crecimiento es posible, no es algo imposible. Tú y yo tenemos que hacerlo. Esdras lo hizo, Daniel lo hizo, Josué lo hizo, Moisés lo hizo, Pablo lo hizo. Estos hombres lo hicieron: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael, Mateo, Tomás y otros que vamos a ver más.
lo hicieron. Hombres que estaban en nuestra época o antes de nuestra época también lo hicieron para la gloria de Dios. Y en este tiempo también Dios está buscando hombres y mujeres que sean esos contenedores para ser llenado con abundancia. Vamos a orar. Señor Dios, en esta noche queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque en primer lugar tú nos salvaste, has venido a este mundo para salvar a pecadores de sus pecados, de su condenación. Y Dios, pedimos, oh Dios, por las personas que todavía no te conozcan, que pueden en esta noche, si hay alguno acá, entregar su corazón a Cristo para que Cristo sea su Salvador. Y a nosotros que nos has salvado ya, guía nuestros corazones para que de una forma intencional, deliberada, a propósito, hagamos a Cristo el Señor de nuestra vida. Nos sometamos al señorío de Cristo, que dependamos del señorío de Cristo, que nos entreguemos, que nos sometamos al señorío de Cristo totalmente por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Que llenemos nuestra vida de tu palabra, que seamos hombres y mujeres deliberadamente de oración, para que podamos ser llenados con tu gloria, con tu gracia, para poder vivir una vida profundo de amor hacia Cristo. Señor, gracias por tu palabra y que estas verdades queden grabados sobre las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí en esta noche y no conoces a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida, Cristo Jesús vino a este mundo para dar su vida por ti, por mí. Yo un día acepté a Cristo y Él me salvó, me perdonó, limpió mi vida de toda condena. Y es lo mismo que Cristo quiere hacer para tu vida en esta noche, pero de una forma intencional, a propósito, deliberada. Tú tienes que venir a Cristo y permitirlo hacer lo mismo para ti. Creer en Él como el Salvador de tu vida y vas a recibir el perdón de pecados, la liberación de la condenación y la vida eterna que solamente Dios puede dar. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.